A ver, ¿puede el arte más sublime nacer de una mente, digamos, inmadura? Hoy vamos a explorar esa fascinante contradicción entre la genialidad artística y la madurez personal, una idea que de alguna forma nos obliga a preguntarnos si debemos separar al creador de su creación. Y bueno, aquí es donde empieza la gran paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible que obras que sentimos inmortales, que nos trascienden, vengan de mentes que, en lo personal, a veces parecen, pues, que no crecieron del todo? Vamos a meternos de lleno en esto porque esta es la pregunta que de verdad nos va a guiar en todo este análisis. Es ese como un cortocircuito mental que nos pasa, ¿verdad? Cuando vemos la intensidad increíble del arte de alguien y de repente choca con la simpleza, a veces hasta la pobreza, de sus ideas personales. Y fíjense, todo este análisis tiene un punto de partida muy concreto, casi una imagen. El detonante fue ver a un artista como Zack de la Rocha, la voz de Rage Against the Machine, que es pura furia, pura intensidad, y de repente verlo con la estrella roja comunista. Ojo, no se trata de un juicio, para nada. La fuente lo plantea más bien como una sorpresa. Es ese choque brutal entre la furia artística tan compleja y la aparente ingenuidad de creer que un símbolo, un logo, puede contener o resolver una realidad tan complicada. Bueno, y todo esto nos lleva directamente al corazón del asunto, a la tesis central. Y es una idea que a primera vista puede parecer hasta obvia, pero tiene unas implicaciones enormes. Simplemente es esto: sensibilidad no es lo mismo que madurez. A ver, para entender bien, vamos a separar estos dos conceptos. Por un lado, la sensibilidad. Pensemos en ella como un don, ¿sí? Es esa capacidad de sentir el mundo con una agudeza fuera de lo común, como ser un sismógrafo para las emociones, para la belleza de las cosas sutiles. Pero, por otro lado, está la madurez. Y eso ya es otra historia. La madurez no es un don, es una conquista. Es el trabajo de tomar todo ese torbellino de sensaciones y a partir de ahí construir un significado, una visión del mundo que sea coherente y responsable. Miren, esto lo resume perfectamente. Por un lado, percibir y sentir. Por el otro, elaborar y comprender. Es justo lo que decíamos, el don frente al trabajo. Muchísimos artistas geniales viven en el primer lado. Tienen esa percepción, ese sentir extraordinario. Pero el segundo paso, el de elaborar, comprender, integrar todo eso en una visión más grande, bueno, ahí es donde, según este análisis, muchos se quedan a mitad de camino. Es como que sienten el problema con todo el cuerpo, pero no siempre logran entender su complejidad real. Ok, para que esto no se quede en teoría, el análisis nos da ejemplos muy, pero muy concretos. Vamos a ver primero a esos artistas que, según la fuente, son el ejemplo perfecto de esta, llamémosle, sensibilidad inmadura. Y tenemos 3 nombres que pesan, ¿eh? Primero, John Lennon, creador de melodías que son parte de nuestra vida, pero al que se le señala por reducir problemas mundiales complejísimos a un denle una oportunidad a la paz. Una idea hermosa, pero quizás infantil. Luego, Pablo Neruda. Un monstruo de la poesía, no hay duda. Pero ¿cómo se concilia eso con su homenaje a Stalin, sabiendo ya de sus crímenes? Es un punto ciego moral que cuesta entender. Y claro, Jim Morrison, el poeta del caos. Un genio, sí, pero un genio que al final fue consumido por su propia incapacidad de gobernarse a sí mismo. El punto central aquí es que su talento, que era inmenso, no fue un escudo. No los protegió de estas carencias, ya sean intelectuales o personales. Pero claro, no todo es así. No todos los genios toman ese camino. Ahora, el análisis nos muestra la otra cara de la moneda. Artistas que sí lograron tomar esa sensibilidad y convertirla en algo más grande, en lucidez. La verdad, este grupo es fascinante. Pensemos en Leonard Cohen. Él nunca dio respuestas fáciles. Su obra es básicamente el mapa de su propia lucha con el deseo, la fe, la soledad, pero todo transformado en sabiduría poética. O George Orwell, que usó su increíble sensibilidad no para casarse con una ideología, sino justamente para ver el peligro en todas ellas. Y de ahí su denuncia, tan clara, tan brutal, del totalitarismo. Luego, Viktor Frankl. Podría haberse quedado en el puro grito de dolor por lo que vivió, pero no. Usó ese dolor para construir toda una psicología sobre cómo encontrarle sentido a la existencia. Y bueno, yendo mucho más atrás, J.S. Bach.
Él es la prueba de que el arte más sublime puede nacer de la disciplina y de la humildad, no necesariamente del caos. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre estos dos grupos? El punto clave, y es lo más importante de todo esto, no es el talento. No es que unos tuvieran más que otros. El don era gigantesco en todos. La verdadera diferencia está en lo que hicieron con él después. La pregunta es, ¿usaron ese don para inflar un ego que nunca creció? ¿O lo usaron como herramienta para forjar una comprensión más madura y profunda del mundo? Ok, perfecto. Tenemos el don y tenemos la conquista. Pero, ¿por qué algunos se quedan solo con el don? Bueno, la conclusión del análisis es interesante, porque apunta a que la responsabilidad es compartida. Y aquí entra una pieza clave en todo este rompecabezas. Porque parece que no es solo un tema del artista, sino también de cómo la sociedad reacciona. Es esta idea, que seguro hemos escuchado, de que la sociedad a menudo infantiliza al artista talentoso. Lo llenamos de halagos, le perdonamos todo, no le exigimos responsabilidades. ¿Por qué? Porque así son los genios, ¿no? Frágiles, erráticos, caprichosos. Y claro, esta actitud que parece un halago, en realidad lo que hace es perpetuar la inmadurez. Y el resultado de todo esto es un choque que, seamos honestos, creo que muchos hemos sentido alguna vez. Escuchar una canción que parece sublime, que nos eleva, y al día siguiente leer una biografía de quien la creó y sentir una decepción tremenda. Es ese cortocircuito insoportable entre una obra gigante, inmortal, y una persona que a veces parece, pues, atrapada en una adolescencia que no termina nunca. Al final, si tuviéramos que resumir toda esta reflexión, creo que se podría hacer con esta frase que es potentísima. El talento es un don, pero la madurez es una conquista. Piénsenlo, el talento simplemente llega, es como un regalo, a veces casi un accidente, pero la madurez, la sabiduría, la coherencia, eso no lo regala nadie. Eso se conquista, se construye día, con esfuerzo, con honestidad. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Qué es lo que valoramos más, el don o la conquista? Y no solo en los artistas que admiramos, sino también en nosotros mismos.